Estamos ya transmitiendo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo creo que sí. Bueno, vamos a hacer una segunda parte para poder terminar, cerrar la idea de Alberto y poder decir adiós, como se debe. Así que ahorita lo invitamos. Que pueda terminar, cerrar la idea que estaba desarrollando y que podamos terminar. Tienes que aceptar. Es Aceptar. esperanza, como que la tecnología, ¿ves cómo es excluyente? ¿Ves cómo limita y excluye? Eso iba a decir, excluyente limitante, hasta donde ellos dicen, pero bueno, entonces estabas haciendo como esta revisión histórica Ajá, de exacto, sí. como esa genealogía que nos han enseñado a entender que así es. Entonces, para que termines tu idea. Exacto, sí, estaba diciendo que ese relato, que sigue siendo un relato hegemónico, habitual y con el que nos encontramos por lo general tanto en la historia del arte como en la educación artística, ¿no? Que es esa secuencia lineal de artistas geniales, de escuelas, de tendencias, que además es posible a través de un ejercicio de abstracción, como de sustracción, ¿sabes? Como de un espacio específico, complejo, de producción, de debate, de discusión, ¿no? Es decir, como que la manera en la que ha funcionado el muro blanco del museo ha exigido abstraer de contextos sociales complejos las prácticas artísticas para mostrar solo lo que podríamos llamar un fetiche, pues, o un objeto, Producto. un producto, ¿no? Es decir, como esta suerte de obsesión objetual, ¿no? Y que John Berger, a quien le recomiendo muchísimo, por supuesto, y que es parte, uno de los principales responsables de esta crisis, de ese relato del arte hegemónico, ¿verdad? En su serie documental Modos de Ver, Ways of Seeing, Modos de Ver, está disponible en línea. Es una serie que hace en 1973 que empieza Esperanza entrando a un museo y abre un cúter y corta un cuadro. O sea, no, y le arranca un... Claro, hoy eso sería como un atentado así impensable, ¿no? Sería un talibán, básicamente, de la cultura y no sé qué. Y Berger dice entonces, ¿saben qué? La manera en la que hemos estado entendiendo, él le interesa la pintura específicamente, pero yo diría en general la alta cultura, hasta hoy, ¿sí? Se ve transformada por las nuevas condiciones electrónicas de la tele y de la reproducción masiva. Y este es un argumento muy poderoso en el que creo, y respondiendo a las dos cuestiones que se planteaban, ¿verdad? Eh, abre la posibilidad para replantear cómo configurar el relato, cómo configurar ese relato que no sea un relato necesariamente lineal, de genios, estáticos, sino que nos permita editar ese relato, hacer editatones del relato del arte, situarlo, apropiarlo, utilizarlo para pedagogías infantiles, como estrategias críticas de la ciudad, como, ¿sabes? Hay como un inmenso reservorio de formas de hacer y de imaginarios que han sido regulados por unos guardianes que históricamente en nuestro caso ha sido el Estado el que ha configurado los grandes museos, ha dicho cuál era el buen relato, ha dado a los académicos la potestad de validarlo y de legitimarlo. Y lo que John Berger decía, y otros muchos autores y autoras, no, Linda Nostlin también, señalan que, ¿saben qué? Ya llegó el momento, existen las posibilidades técnicas para desmontar, reapropiar, rearmar ese otro relato. Y entonces, llegados a ese punto, quizás podemos producir relatos donde el autor, la escuela, la tendencia no sea relevante. Y sea más relevante la forma que toma de representar, la manera en la que hace imaginable otros modos de conceptualizar la experiencia, los modos en los que nos exige relacionarnos entre nosotros para inscribir eso de una manera significativa. ¿Me explico? Así como que podemos, esa interrupción, esa ruptura y esa apropiación que ahora conduce de una manera como compulsiva y obsesiva, increíblemente, de nuevo, inocente y naif, a una suerte de memética. Es como los memes, ya ves que se han puesto de moda hacer como imitar las grandes obras del arte, ¿no? Entonces, Mm. alguien en su caso se pinta como Frida Kahlo. Híjole, esto es profundamente, o sea, es la manera, ¿cómo te diré? Es como el catecismo.
¿sabes? Como una manera divertida y entretenida de afianzar el gran relato. Blanco, occidental, lineal, de artistas geniales. O sea, esa suerte de memes, en realidad, por lo general, no digo que sea siempre el caso, presuponen que hay una gran historia del arte y que lo que estamos haciendo es desacralizándola porque estamos haciendo memes. No, esa es una relación absolutamente superficial. No está tocándose, lo que decíamos antes, el símil que usábamos antes, el código fuente. Y lo podemos tocar. Lo podemos replantear, podemos imaginar otras formas instituyentes de esos relatos, se los podemos quitar a quienes han construido ese relato hegemónico. Lo que pasa que para eso, claro, tenemos que leer, discutir, encontrarnos y producir nuestras propias formas narrativas, las que respondan a nuestra inmediatez, ¿sabes? Sin tener que caer en esta obsesión porque hay un gran relato que es el que nos está vigilando y al que tenemos que sumarnos de una manera no eficaz y en la que solo se puede sumar entonces Carlos Mérida y 3 más, ¿no? ¿Y los demás qué estamos haciendo? ¿No? Creo que la digitalización introduce esa interrupción y por una parte creo que exige mucho más de nosotros, porque exige conocer esos grandes relatos, conocer cómo se han construido, cuáles son sus sintaxis y a la vez experimentar con otras formas distintas en las que articular modos de saber, modos de enseñanza, modos de apropiación respecto a ese relato desmontado. Eso lo han hecho, hay muchas reflexiones al respecto, hay toda una línea, no me quiero poner así como a dar nombres, pues, pero desde Avi Warburg a Walter Benjamin, ¿no? A Adorno, que son todos hombres blancos occidentales muertos, ¿no? A George D. Uberman recientemente, quizás, ¿no? Y a muchas posiciones, Griselda Pollock, Linda Nostling, claro que hay posiciones de mujeres que desde el feminismo descarrilan ese relato. Y Linda Nostling, en un texto de principios de los 70, lo dice muy claramente. Dice, ¿saben qué? En un texto que se llama allá por título ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Dice, no estamos pidiendo que incluyan a mujeres en el gran relato. Lo que estamos diciendo es, métanse su relato donde les quepa. Necesitamos otro relato. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Es muy distinto a, no, vamos a abrir una sala para que expongan mujeres o vamos a incluir mujeres en el gran relato. A decir, ¿saben qué? No nos interesa ese relato lineal, de autores, de genios, sino que queremos producir otro relato. Y puede que sea un relato simple, básico, local. Bueno, pues es el que podemos producir y es el que nos sirve. Y es el que es útil aquí. Ese es el que necesitamos. No necesitamos los grandes libros de caballería de Tasgen, ¿sabes? O de Akal, con los grandes héroes de la teoría global del arte. No, pues ¿saben qué? No, igual no nos sirven. Igual necesitamos otra cosa, ¿no? A mí Eso en cuanto a como romper, ¿cómo era que decía? Los santuarios. Y en cuanto a la otra pregunta que decía que cómo enfrentamos algo así como enfrentarlo, el individualismo dentro de esta coyuntura que igual nos lleva hacia estrategias de autodidactas, tenemos que ir haciendo nuestra formación solos. Yo creo que también hay estrategias de pensar colectivamente. Hay un grupo que está interesante que se llama Campo de Fuerza, ellos son de Ecuador, tienen su página aquí en Instagram. Ellos, este campo de fuerza se reúnen semanalmente, bueno, periódicamente, a pensar sobre una imagen, sobre un tema o una técnica siempre alrededor del arte. Entonces, yo creo que ciertamente en estas circunstancias estamos trabajando con la sensación de soledad, pero creo que también hay maneras de crear colectividad también desde estas circunstancias. Entonces, pues ahí dejo un poco un aporte para la pregunta del compañero. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y que precisamente, sobre todo, por ejemplo, en los campos de la escritura colaborativa, es muy interesante. O sea, no nos podemos detener ahora quizás en esto, pero ha habido como una apertura en lo que llaman
radical open access, ¿no? Como el acceso abierto radical, porque el acceso abierto ya cualquier editorial, ¿no? Que también busca hacer beneficios, habla de acceso abierto, no. El acceso abierto radical tiene que ver con replantear el propio estatuto de autoría, de obra genial, ¿no? De gran relato, que perdóname que lo ponga en estos términos, o que me perdone la audiencia, pero ¿a quién ha beneficiado ese gran relato? A un montón de hombres blancos formados como yo, Yo he estado en una posición privilegiada en relación con ese relato y veo perfectamente las limitaciones, lo excluyente, lo inoperante que es. Y me parece que podemos replantear cómo funciona. Y claro, lo que ocurre es que, ¿y para qué? ¿Y cómo armarlo? Y lo que ocurre es que eso implica un desplazamiento y una práctica en la que convoquemos a una multiplicidad sumamente heterogénea para generar una práctica instituyente. De nuevo, eso es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero una iniciativa como la del CAP creo que responde a esa dirección. Ya, bueno, entonces nos tocaría ir cerrando, ¿Me quedan? que ya todos, que la verdad, los procesos atencionales duran media hora. Ya llevamos más de una hora, así Ya. que ya nuestras mentes deben de estar cansadas. Bueno, primero agradecerte a ti por aceptar la invitación a esto de pensar juntos y agradecer a quienes han estado conectados y nos han estado siguiendo. Estas sesiones las hacemos cada 15 días, viernes a las 6 de la tarde y sábados a las 11 de la mañana. Siempre desde nuestra hora Guatemala y desde nuestra página aquí en Instagram. Yo quiero cerrar con una cita de Boaventura de Souza, que le hicieron en una entrevista en un medio digital que se llama La Nota Antropológica. Y él dice, en cuanto a la educación, el gran riesgo es que el capitalismo educativo en general entrará fuertemente en este campo diciendo, nosotros no necesitamos de campus, lo que tú decías de los maestros, no necesitamos de campus ni nada para la educación, solo necesitamos el Internet y distribuir las computadoras. Eso va a aumentar la infoexclusión porque no todo el mundo tiene smartphones ni todo el mundo tiene computadores. Claro. Hace poco charlé con un grupo de indígenas brasileños que vive en Tabatinga, en la frontera con Colombia. Y cuando estaba hablando con ellos, la señal de Internet era muy débil y se caía todo el tiempo. Eso muestra que el Internet tampoco es un vehículo de comunicación igual para todos. Por eso pienso que los intelectuales deben abrir el campo de reflexión, mostrar cuáles son los diferentes temas y las diferentes heridas que se abren en nuestra sociedad. Esas venas abiertas de América Latina están más abiertas que nunca. Los intelectuales tienen que mirar con mucho cuidado la situación. Por eso siempre digo que yo no soy un intelectual de vanguardia, sino un intelectual de retaguardia. Eso, vayamos a ir revisando la retaguardia, que es lo que creo que lo que toca para reivindicar nuestras historias de despojo. Y bueno, aquí estaremos dentro de 15 días y dentro de 8 con una actividad para niños, siempre desde aquí de Instagram. Entonces, si tienes algo último que decir. Esperanza, mandarte un abrazo muy fuerte a ti y a todos a todos y todas que nos acompañaron y ánimo, sigamos conversando y sigan haciendo este fantástico trabajo desde el campo. Gracias a ti también por todos los documentos de Alberto los vamos a tener en el link en la bio. Así que pueden conocerlo mejor y ver cómo su aporte nos va a cambiar la manera de ver lo que estamos viviendo. Chao Marcela, Alejandro, Oscar, todos los que se volvieron a unir. Gracias por volver a venir. Ana Santizo, y bueno, todos los que estuvieron. Man Rivera, saludos. Aquí vamos a quedar en el IGTV, quedan las dos partes para si las quieren volver a ver. Así que chao, un abrazo, hasta allá también ánimo y que estés bien, cuídate. Muchas gracias, adiós, cuídense.